Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar una nueva sesión de nuestro seminario Anábasis, hoy dedicado a la nuda vida de Giorgio Agamben. Tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con el profesor José Santiago González Campos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él es enfermero que trabaja en el sector asistencial, en un centro de salud, pero además es profesor asociado de la Universidad de Las Palmas, donde imparte docencia en 2 másteres, si no estoy equivocado, en un máster en bioética, ¿verdad? Y en otro máster, bueno, no recuerdo ahora mismo el título, perdón. Nuestro invitado de hoy tiene esa virtud de haber, sin haber abandonado el ámbito de la clínica, ¿verdad, Santiago? Pues haber cultivado toda esa otra parte de trabajo intelectual que suele activarse en nosotros, sobre todo con la docencia. Cuando estamos delante de personas a las que tenemos que mostrarle un camino y de repente pues empiezan a surgir preguntas, ¿no? Y en ese ámbito creo que la pregunta clave que surgió en la cabeza de Santiago, él me corregirá si me equivoco, fue una pregunta lo más general posible, ¿no? El porqué de las cosas, ¿no? Y eso le llevó pues, a seguir sus estudios hasta concluir la licenciatura en filosofía. Después hizo 2 másteres, uno en bioética y bioderecho y otro en filosofía y cultura y sociedad. Y finalmente hizo una tesis doctoral que leyó con éxito en el año 2015, en el que aborda uno de los temas que resultan más básicos y a la vez más desconocidos para todos los que somos enfermeros, ¿no? Que es el tema de la bioética. Pero lo planteó de una manera que ya por el título de su tesis, al estar entre interrogantes, ¿verdad? Toda la bioética, disciplina filosófica o práctica científica. Pues ya esa pregunta nos pone en situación de ver que algo que damos por hecho, que sabemos lo que es, que hay comités, que hay una serie de preguntas, unos principios, unas palabras ahí que están en cabeza de todos, pero él se planteó más a fondo saber dónde estaban las raíces de esa palabra, qué significaba. En su tesis doctoral hace un repaso realmente exhaustivo de los grandes planteamientos filosóficos sobre los que se asienta esta palabra. Y bueno, a partir de ahí llega a poner en contraposición la bioética con otra palabra de raíz Foucaultiana, ¿no? Este autor, Michel Foucault, que es tan conocido, o por lo menos tan nombrado en nuestros entornos académicos universitarios de estos tiempos, y esa palabra es la biopolítica, ¿no? Si la bioética, al llevar ese sufijo ética, nos habla de una reflexión sobre el comportamiento individual, la biopolítica pone en relación ese comportamiento individual con el comportamiento del grupo, con la configuración de la sociedad. Y entonces esa contraposición entre bioética y biopolítica tiene, creo, para Santiago mucha importancia, ¿no? Ahí, como hemos dicho, una de las raíces es el pensamiento de Foucault, pero hay otra de las raíces que no está tan frecuentemente vista en nuestros textos, que es el estado de excepción. El estado de excepción que es una categoría política, jurídico-política, que ha sido especialmente trabajada durante el siglo XX por un filósofo, bueno, no diríamos un filósofo, un jurista importante que es Carl Schmitt. Entonces, hoy, más allá de la obra de Carl Schmitt y la de Michel Foucault, Santiago nos va a hablar de alguien que se ha ocupado de integrar o analizar bien qué son esas dos cosas, el estado de excepción y la biopolítica, y ese es Giorgio Agamben, y que bebe de las fuentes de Foucault y de las fuentes de Schmitt. No es un pensamiento sencillo el de Agamben, entre otras cosas porque está extraordinariamente conectado, como el de los otros 2 autores, con conceptos teológicos y metafísicos que se escapan, muchas veces un lenguaje que se escapa al uso cotidiano de muchos enfermeros, ¿no? Sin embargo, dentro de la obra de Agamben está esta palabra nuda vida, que Santiago creo que hoy nos va a ayudar a contextualizar para ver qué tiene que ver nuestro comportamiento, la búsqueda del bien, la configuración de la sociedad, el inicio de la vida, el fin de la vida y todas estas situaciones tan conflictivas que vivimos. Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en Anábasis. Estoy convencido que vamos a echar un rato estupendo contigo y cuando quieras tienes la palabra. Activa tu micrófono, por favor.
Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias Juan Diego por la invitación y la presentación que ha sido extraordinaria. También felicitarte por el trabajo que llevas haciendo con estos seminarios que son muy interesantes. En ocasiones pues no podemos asistir presencialmente, pero luego cuando vemos los vídeos pues nos quedamos muchas veces rumiando esas ideas que se ponen y además de diferentes perspectivas, que yo creo que un poco también el valor de estos seminarios, ¿no? Yo hoy pues voy a hablar como un poco el título de mi ponencia sobre esa nuda vida de Giorgio Gamben y veremos cuestiones relacionadas con la bioética, evidentemente, con la biopolítica y sobre todo también veremos cuestiones pues, que tienen que ver con el cuidado, ¿no? El cuidado del paciente, pero el cuidado o la ética del cuidado, pero hablaremos un poco sobre ella también desde una perspectiva amplia. Luego ya pues a la hora del debate final, pues nos podremos centrar en algunos de los aspectos que voy a dar en la ponencia. Hay muchas ideas, algunas de ellas pues creo que son necesarios pues profundizar mucho más sobre ello. El pensamiento de Agamben realmente sobre todo es complicado, pero bueno, no más que Kant o Heidegger, ¿no? Y bueno, pues todos sobrevivimos un poco a Kant y a Heidegger en su momento, sí. Y yo creo que es un pensamiento muy complejo, como ha dicho Juan Diego, pero merece la pena. Evidentemente, los textos hay que leerlos y releerlos en varias ocasiones, hacerte un esquema, hacerte apunte, pero al final tiene una obra extraordinaria. Y yo creo que en el siglo XXI y en el siglo XX, que parte de su obra del siglo XX, es uno de los autores más importantes. Y en relación a las cuestiones que vamos a ver hoy, que tienen que ver con ese estado de excepción, e intentaremos reflexionar sobre si vivimos en un estado de excepción permanente, ¿no? Que algún autor, incluso Agamben, puede hablar de ello, y lo que tiene que ver sobre todo con cuestiones relacionadas en nuestro ámbito, ¿no? Con el tema de la salud pública, aquí hablaremos del tema de las vacunaciones, de los aislamientos, los confinamientos, como se ha venido a denominar. Yo he hecho una pequeña presentación que voy a intentar poner, a ver si puedo... No me lío mucho. A ver, aquí está la presentación, vale. Y... Vale, compartir pantalla y... Vale, pues yo creo que ahora la están viendo, me parece, ¿no? Entiendo que la están viendo, Juan Diego. Sí, la vemos muy bien, Ah, gracias. perfecto. Pues nada, un poco es la presentación que vamos a seguir hoy, ¿no? Bueno, pues este concepto de la nuda vida de Giorgio Agamben, que la verdad que a la hora de reflexionar sobre nuestro trabajo también como enfermero, creo que es clave, que no es un tema que podamos dejar atrás, ¿no? Este es un poco el guión que vamos a seguir hoy, una breve introducción a estas dos cuestiones. Hablaremos del concepto de nuda vida, que es como se titula la conferencia de hoy. Luego veremos algunas cuestiones relacionadas con la nuda vida y la enfermería. Seguramente el segundo punto, el del concepto nuda vida, es el que es un poco más farragoso, pero luego nos podemos detener a analizarlo con más detenimiento, ¿no? El cuarto punto sería la nuda vida hoy. Aquí vamos a ver algunas cuestiones, algunos ejemplos de donde podemos ver claramente estas cuestiones de la nuda vida. En concreto, pues yo me he centrado en la pandemia en la residencia. En mi tesis doctoral me centraba en el trabajo de la unidad de cuidados intensivos. Hay muchos lugares, ¿no? Sitios donde esta nuda vida, ¿no? Pues claramente podemos apreciarla una vez que tenemos claro algunos conceptos que vamos a ver en ese segundo punto, ¿no? Y finalmente un resumen. Sobre todo lo que se trata es de exponer algunas ideas, ¿no? Sobre las que reflexionar finalmente, porque el pensamiento de Giorgio Agamben es muy amplio y bueno, pues yo creo que son cuestiones que están interrelacionadas y que, bueno, podemos desarrollar aquellas que nos parezcan más interesantes finalmente en el debate. Para comenzar, pues esta imagen, esta pequeña introducción que vamos a hacer, que es una cuestión que parte de un hecho real. Esto no podría ser un ejercicio teórico, pero como muchas veces ocurre, la realidad pues supera la ficción, ¿no? Aquí tenemos pues lo que sería, bueno, una orden de no resucitación, quizá una manifestación anticipada de voluntades de un paciente, que esto salió publicado en el The New England Journal of Medicine en el año 2017, y como pueden apreciar, pues
en cierta manera sí se reanimó, ¿no? Porque ya pueden ver los electrodos que se le han colocado al paciente, ¿no? Cuando hablamos de nuda vida, también pues, es importante una pequeña traducción, aproximación, complicada siempre del concepto, podemos denominarlo como de vida desnuda, ¿no? Aquí está este cuerpo, esta vida desnuda, tal cual la podemos aproximar, o pura vida, ¿no? O ese concepto de puro o pura vida, ¿no? Veremos algunas cuestiones, ¿no? Pero creo que esta imagen de este paciente que nos está pidiendo que no actuemos sobre su cuerpo, ¿no? Sobre, ahora veremos la diferencia entre BIOS y SOE, ¿no? Tan importante para el pensamiento de Agamben. Es un deseo que, bueno, en bioética sí es verdad que se ha reflexionado mucho sobre ello, el tema de la manifestación anticipada de voluntades, hemos avanzado y creo que hay cuestiones todavía que se nos escapan un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí frente a este problema es difícil actuar, ¿no? Bueno, como introducción, pues de lo que vamos a hablar esta tarde, el concepto de nuda vida, en la obra de Giorgio Agamben, tiene una serie de connotaciones, que es lo que planteo y donde un poco he orientado la ponencia, sobre todo orientado para el cuidado de los pacientes, ¿no? No tanto quizá desde un punto de vista teórico, pero también quiero aproximarlo a lo que sería nuestra praxis asistencial diaria, ¿no? Ese cuidado que tenemos de los pacientes desde una perspectiva amplia, ¿no? Que no solo sea en el ámbito asistencial, sino veremos la importancia de la política o la biopolítica en estos cuidados, ¿no? Y cómo influye también el estado de excepción en el que podemos estar viviendo, ¿no? Vamos a hacer en el siguiente apartado de la ponencia una primera aproximación de algunas cuestiones teóricas de lo que sería esta nuda vida a partir de los propios textos de Agamben que les propuse en el folleto que le enviamos, y luego vamos a hacer una segunda aproximación desde los conceptos de biopolítica de Foucault, ¿no? Que es interesante el pensamiento de Foucault, que ya vimos el año pasado en una de las ponencias, que fue muy interesante también, y que creo que Foucault, aun estando trabajando también estos temas de biopolítica, finalmente no pudo desarrollar todas estas cuestiones, creo que el pensamiento de Agamben realmente avanza mucho en algunas cuestiones que Foucault dejó enfocadas, pero no pudo terminar por su corta vida también que tuvo, ¿no? Y luego me interesa mucho una reflexión final para contextualizar de lo que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces estos conceptos te quedan en el ámbito de la teoría, ¿no? Es importante también verlo a la práctica, ¿no? Y aquí un poco, pues, cómo la pandemia actual está mostrando en un necesario análisis de la nuda vida en dos cuestiones determinantes para el cuidado. Por un lado, ese estado de excepción permanente que afecta a las decisiones en salud pública, como continuamente todos los días estamos viendo, y cómo interpretar el concepto de nuda vida en las personas, sobre todo, que son más vulnerables, ¿no? Aquí vamos a entrar en el tema de la residencia, pero no es solo la residencia, hay personas dependientes que evidentemente tampoco son mayores, hay personas dependientes que son jóvenes, aunque yo creo que el tema de la residencia es un tema muy interesante que hay que analizar, sobre todo, y ver ese estado de excepción, cómo ha llegado ahí. Y sobre todo, al final, cómo mejorar esos cuidados que podemos dar a los pacientes. Aquí partimos de una imagen, ¿no? Para aproximarnos al concepto de nuda vida, que es de la película Wit, Amar la vida, una película muy interesante donde tiene muchas escenas sobre las que reflexionar, una película del año 2001 de Mike Mitchell. Y bueno, aquí vemos una escena que la propia protagonista que está en la cama, de alguna manera ella titula, porque una película que está contado a veces desde esa perspectiva de la protagonista que es paciente, ¿no? Y eso es muy interesante para los profesionales sanitarios, cómo los pacientes nos ven a nosotros, cómo actuamos para mejorarlo. Y ahí vemos a Vivian Bering, que es la protagonista, cómo está en la ronda que le llamaba a esta escena, ¿no? Es la típica ronda de los profesionales sanitarios, en concreto aquí pues vemos médicos y residentes que se aproximan al paciente como objeto, ¿no? Si esa frase de Foucault del hombre ha muerto, porque se ha convertido en un objeto, ha pasado a ser sujeto a objeto de conocimiento, en esta imagen queda claro, ¿no? Como Vivian Bering pasa a ser un sujeto, un paciente, a ser un objeto de conocimiento que estos médicos se aproximan a ella y van a palpar, van a tocar y van a ver, ¿no? Una escena muy interesante, ¿no? Que les recomiendo que vean todas las películas, pero esta escena de verdad que nos muestra perfectamente cómo los profesionales sanitarios en muchas ocasiones actuamos frente al paciente, tratándolo como un objeto de conocimiento, que evidentemente lo es, pero en ocasiones olvidamos que
por encima de todo eso, de todo ello está el sujeto, la persona, ¿no? Entonces, por eso estas cuestiones son importantes finalmente también para la práctica asistencial. Dentro de este segundo apartado del concepto de nuda vida, pues vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Pues sobre todo para empezar vamos a ver definiciones, que un poco están en los textos que le hemos recomendado para esta ponencia. Vamos a ver brevemente, y con las mismas palabras prácticamente que lo define Agamben, ¿no? Pues la diferencia entre SOE y BIOS, que es muy interesante para todo lo que vamos a ver esta tarde, el concepto de nuda vida en sí mismo, el concepto de homo sacer y lo que sería estado de excepción. Hay otras cuestiones que se tratan en los textos de Agamben, ¿no? Pero creo que esto, como primera aproximación a sus textos, creo que es importante tenerlo en cuenta. En el primer texto de Homo Sacer 1, pues comienza prácticamente la introducción hablando de la diferencia entre Zoé y Bios. En griego no disponían de un único término para vida, como disponemos nosotros, y eso es bastante interesante, ¿no? Entonces, pues, tenían dos términos. Zoé era el simple hecho de vivir, todos los seres vivos tienen esa vida por el simple hecho de ser seres vivos. Y luego, por otro lado, estaba el término de bios, ¿no? Que era una forma de vivir propia de los individuos o en grupo, ¿no? Ese son politicón que muchas veces nombramos de Aristóteles, ¿no? Que era esa vida cualificada, ¿no? Y luego está esta relación entre la bio y la construcción de la polis, ¿no? Que yo creo que es determinante, ¿no? Como el ser humano no solo tiene aspectos éticos que nos conforman, sino que necesariamente tenemos una construcción también política, ¿no? Que finalmente nos dota prácticamente de sentido. Y en la enfermería, evidentemente, el sentido también del cuidado tiene que ver con ese aspecto político-ético, ¿no? Que siempre vamos a intentar, y algo que podemos discutir finalmente, lo interrelacionado que está uno con el otro, ¿no? En las propias palabras de Agamben, dice: la política humana es diferenciada de la del resto de los vivientes porque se funda por medio de un suplemento de politicidad ligado al lenguaje. Esto va a ser muy interesante, el tema del lenguaje, que también veremos luego con Foucault un poco. Sobre una comunidad de bien y de mal, de justo y de injusto, y no simplemente de placentero y de doloroso. Aquí vemos cómo Agamben se aproxima a todas estas cuestiones siempre en una forma dicotómica, ¿no? Y esto es una cuestión que tenemos que acostumbrarnos en su filosofía. Podemos no estar de acuerdo siempre en estos planteamientos, pero realmente nos los presenta así para que poco a poco vayamos diferenciando unos aspectos de los otros. Como definición de nuda vida, de esa vida desnuda o esa pura vida, como queramos decirle, ¿no? El propio Agamben, ¿no? En su texto que acabamos de citar, ¿no? Homo Sacer 1, nos dice que el protagonista de este libro es la nuda vida, es decir, la vida a quien cualquiera puede dar muerto, pero que a la vez es insacrificable del Homo Sacer, ¿no? Esta es una cuestión bastante interesante. Esta nuda vida que él está refiriéndose tiene que ver con el concepto de Homo Sacer. Entonces tenemos que entenderlo interrelacionado. Cuya función esencial en la política moderna hemos pretendido reivindicar. Hace un análisis realmente muy profundo, con unas connotaciones, como comentó antes Juan Diego, metafísica y teológica, que realmente es un texto muy brillante. Si debiéramos de escoger algún texto de Agamben, que es difícil seleccionar uno, este primer libro del Homo Sacer, realmente cuando lo lees pues queda impresionado, ¿no? de la profundidad que tú estás viendo ahí del pensamiento que hay detrás, ¿no? Habla un poco más adelante, ¿no? En ese mismo texto, ¿no? Que el espacio de la nuda vida, que estaba situado originalmente al margen del orden jurídico, va coincidiendo de manera progresiva con el espacio político, de forma que exclusión e inclusión, externo e interno, bios y soes, derecho y hecho, entran en una zona de irreductible indiferenciación. Esto es uno de los conceptos que yo creo que más nos interesan también, ¿no? Cómo esa interrelación de esos conceptos poco a poco nos van delimitando los unos con los otros, ¿no? Y que al final entre uno y otro siempre hay ciertos huecos, ciertos espacios que son realmente donde podemos de alguna manera ver esos problemas que muchas veces los profesionales sanitarios nos crean tanta desasosiego, ¿no? Porque no sabemos realmente en dónde estamos, lo justo, lo injusto. Luego lo veremos también luego con el tema de las residencias. Avanzando un poquito más, pues vamos a ver el concepto también de Homo Sacer, ¿no? En propias palabras de Agamben, ¿no? Dice que una oscura figura del derecho romano arcaico en que la vida humana se incluye en el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión, es decir, de la posibilidad absoluta de que cualquiera le mate. Nos ha ofrecido la clave gracias a la cual no son los textos sagrados de la soberanía, sino, en más general,
Los propios códigos del poder político pueden revelar su arcano, pero a la vez esta sección, que es quizá la más antigua del término Sacer, no ofrece el enigma de una figura de lo sagrado. Esto es bastante importante, no equivale realmente este Sacer, que podemos creer que exactamente estamos hablando del hombre sagrado, no exactamente ese concepto sagrado teológico, ¿no? Que está más acá y más allá de lo religioso y constituye el primer paradigma de espacio político en Occidente, ¿no? Y esto es bastante interesante, ¿no? Este concepto, como hemos visto, de Zoe, bio, en la polis, ¿no? Hemos visto un poquito el de la nuda de vida y el del Homo sapiens. Y el último que vamos a ver, que ya tenemos que avanzar un poquito en otro de los, podemos decir, el siguiente libro que escribió en relación a estas cuestiones Giorgio Agamben, fue el concepto de estado de excepción, al que le dedica todo un libro entero, que es también muy interesante, ¿no? Pero si hay que quedarse con alguno, el de Homo sapiens, pues yo creo que es que nos abre otro mundo, otra serie de conceptos que realmente pues, nos permiten reflexionar sobre cuestiones que a veces pues, no consideramos, ¿no? ¿Cómo define también Agamben este estado de excepción, ¿no? El estado de excepción se presenta como la forma legal de lo que no puede tener forma legal. Esto es realmente bastante curioso e interesante. Si la excepción es el dispositivo original en virtud del cual el derecho se refiere a la vida y la incluye en él por medio de la propia suspensión, la teoría del estado de excepción se convierte entonces en una condición preliminar para definir la relación que liga al viviente con el derecho y al mismo tiempo le abandona a él. A veces leer a Gamben es leer varias veces los párrafos y los textos que él tiene, porque realmente, bueno, la exposición de sus ideas son complejas y cuesta realmente rumiar, ¿no? Como diría Nietzsche, todas estas cuestiones que está manejando. Algunas ideas, ¿no? Ya abandonando los textos de Agamben, avanzando un poco más en la ponencia, que luego podemos volver a ellos si quieren finalmente en el debate, ¿no? Ideas para reflexionar hoy esa praxis en la toma de decisiones de los cuidados, ¿no? Pues nos interesa sobre todo qué es actuar y cuidar políticamente, ¿no? Considerando la nuda vida, que yo creo que es lo más relevante para la profesión enfermera, aunque el cuidado no es solo una cuestión de enfermería, es una cuestión de todos los profesionales sanitarios y en el fondo de la propia sociedad, ¿no? Una sociedad basada en los cuidados, como, bueno, de algunos grupos políticos se insiste mucho en ello, pues creo que es una sociedad también mejor para todos, ¿no? Pues reconocemos la vulnerabilidad del ser humano y ayudamos y cuidamos sobre todo a las personas, no solo a las personas mayores, sino en todas las etapas de la vida. El concepto de nuda vida sería la aportación fundamental del poder soberano que debemos seguir considerando por su utilidad, sobre todo para explicar y analizar la política actual. Entiéndase la política actual no como los grupos políticos, sino como esa relación, ese concepto de poli aristotélica, ¿no? De esas relaciones que tenemos los seres humanos en ese bien común o para la construcción de un bien común en el que todos podamos convivir. Y otra cosa es la política de los profesionales políticos bueno, que deja un poquito que desear en ocasiones, ¿no? Y bueno, pues también nos sirve para que podamos entender o comprender y tomar decisiones, sobre todo en situaciones que tenemos que tomar decisiones, porque en estas cuestiones como el principio y el final de la vida, el no tomar una decisión también es tomar en sí mismo una decisión. Eso es algo que debemos reflexionar los profesionales sanitarios sobre ello, ¿no? Por ejemplo, como puede ser la no retirada de un tratamiento, una medida diagnóstica y terapéutica que puede alargar la vida o esa SOE, ¿no? En vez de la BIOS. Y el estado de excepción como suspensión del orden jurídico sería un umbral de indeterminación que nos permite interpretar hoy nuestras actuaciones sanitarias diarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con el confinamiento, que a mí me gusta siempre hablar un poco más del término de aislamiento, ¿no? Porque pienso que es un concepto más ligado a lo que realmente están padeciendo esas personas que han sido confinadas, aisladas, sobre todo hablo de los que están ingresados en los hospitales y que han estado sin que nadie le pudiera realmente acompañar, ¿no? Hablaremos luego de la soledad, que es un tema también muy importante, ¿no? El tema de la vacunación, ¿no? Que todos los días seguimos con estas vacunas, estas terceras dosis que estamos poniendo en los centros de salud, donde, bueno, pues continuamente tenemos que resolver dudas de las personas que nos preguntan por qué es tercera dosis, por qué esta casa comercial y no la otra, y la verdad que son cuestiones que siempre dan que pensar, y yo creo que la reflexión siempre es necesaria, ¿no? En estos estados de excepción que estamos viviendo realmente,
de salud pública, ¿no? Y sobre todo la pregunta final que debemos de hacer, ¿no? Es que son, o más que correctas, yo creo que la pregunta sería que si realmente son justas, ¿no? Todas estas medidas que estamos tomando, evidentemente por el bien de la salud pública y se han demostrado que son efectivas, pero podríamos tomar alguna otra medida que paliara de alguna manera, por ejemplo, el tema de los confinamientos, del aislamiento de los pacientes, que sobre todo pues aquellos pacientes que en ocasiones han tenido que morir solos, ¿no? Y, bueno, pues son temas que sobre todo nos preocupan mucho a los profesionales sanitarios, que muchas veces hemos suplido a los familiares, pero esta cuestión pues te preocupa siempre, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Que tú te puedas despedir de tu familiar, de tu ser querido. Bueno, avanzando un poquito más y ya ahora yéndonos a Foucault, simplemente para contextualizar el tema de la biopolítica, que ya se vio en un seminario anterior, el año pasado, la verdad que estuvo muy bien expuesto, ¿no? Pues sobre todo recordar, ¿no?, que a partir de la modernidad la vida será incluida en los mecanismos y cálculos del poder estatal, de tal forma que la política se transforma en biopolítica, en el pensamiento o las palabras de Foucault, ¿no? Este biopoder que ejercemos los profesionales sanitarios penetra estos cuerpos sujetos y sus formas de vida, ¿no? En palabras de Foucault, ¿no?, decía: durante milenios el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles, un animal viviente y además capaz de una asistencia política. El hombre moderno es un animal cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. El umbral de la modernidad biológica sería el punto en que la especie e individuo serán objeto de estrategias políticas. Nace la biopolítica, ¿no? La vida biológica, la salud de la población se convierte en un problema específico de poder, en este caso de biopoder. Y se produce o ello implica una cierta animalización del hombre mediante las más refinadas técnicas políticas que atraviesan literalmente su vida. Ahí están viendo un catéter de Swangan, un catéter que nos sirve para medir las presiones a nivel cardíaco, de la arteria pulmonar. Este catéter mide 1,10 m, ¿no? Por eso lo de literalmente atraviesa la técnica el cuerpo del ser humano, ¿no? Es uno de esos ejemplos. Fíjense todas las luces, ¿no?, que tiene y conexión y todo lo que podemos medir con esta tecnología para determinar qué tipo de shock tiene el paciente, ¿no? Y se desarrolla a la vez la posibilidad de proteger la vida y de autorizar su destrucción, en casos como, por ejemplo, como el Holocausto o incluso la guerra que estamos viendo actualmente, ¿no? Y sobre la biopolítica de Foucault, Agamben hace unas precisiones bastante interesantes, ¿no? El ingreso de la SOE, la ciudad de la poli, la politización de la nuda vida como tal, constituye el acontecimiento decisivo de la modernidad, afirma Agamben, ¿no?, que aunque marca una transformación radical de las categorías político-filosóficas del pensamiento clásico. Yo creo que a partir de la modernidad, esta biopolítica hay que considerarla como uno de los elementos que siempre está ahí, ¿no? Ahora veremos realmente por qué los profesionales sanitarios, o reflexionaremos sobre ello, estas cuestiones políticas no conseguimos verlas. Y tenemos que considerar que estas cuestiones políticas están ligadas también a aspectos éticos. Y entonces, esa posible falta o esa posible mirada bioética que vamos nosotros a ver dentro de un momento en relación a la nuda vida, pues tendría que ver también con ello, ¿no? En palabras de Agamben, dice: solo una reflexión que, recogiendo las sugerencias de Benjamin y Foucault, se interrogue temáticamente sobre la relación entre la nuda vida y la política, que rige la forma encubierta, la ideología de la modernidad aparentemente más alejada entre sí, podrá hacer salir a la política de su ocultación y a la vez restituir el pensamiento a su vocación práctica. Y esto es lo que realmente nos interesa, ¿no? Más allá de toda la teoría que vamos a ver hoy, que es sumamente valiosa, finalmente lo que estamos hablando es sobre el cuidado o mejorar esos cuidados a los pacientes, ¿no?, que yo creo que es clave y determinante de nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Pues siempre te estás preguntando, bueno, estas son nuestras actuaciones, pues nos podríamos hacer algo mejor, tanto a nivel ético como a nivel político, ¿no? Y yo creo que eso siempre es importante, ¿no? Y parece que cuando hablamos de la vida en general y de la nuda vida en particular, de ese Homo sacer, que en cierta forma la ética y la bioética estaría escondiendo la política y la biopolítica, como si nuestras decisiones éticas en relación al cuidado de los pacientes fueran apolíticas. Incluso, en algunas ocasiones, incluso nos insisten, ¿no?, es que deberían de serlo. Claro, deberían de serlo si entendemos la política como la ideología de algunos partidos políticos. Pero si entendemos la política de esa forma aristotélica que hemos dicho antes, todas nuestras actuaciones de los profesionales sanitarios son también no solo éticas, sino también políticas. Y deben de serlo.
Entonces yo creo que esto es una reflexión que nunca debemos de olvidarnos. Ana Quintana, que es una filósofa de la Universidad de Gerona, pues tiene un libro muy interesante, luego se lo pondré un poquito más adelante, que se llama El trasfondo biopolítico de la bioética, ¿no? Que se lo recomiendo. Y en uno de los capítulos que escribe ella, que se titula Bioética, Biopolítica y Neoliberalismo, pues ella cita y dice, aunque la bioética no suele tener en cuenta la biopolítica, sería interesante conectar los problemas éticos generados alrededor de la vida con las relaciones de poder dentro de las cuales estos suelen plantearse. Si alguien tenía dudas de la existencia de la biopolítica, pues con la pandemia realmente se han manifestado pues, esas actuaciones del poder, ¿no? Del biopoder sobre la vida, no solo ya de los pacientes, sino de todos los ciudadanos de que hemos estado viviendo la pandemia, ¿no? Todas esas decisiones políticas que se han tomado de salud pública, ¿no? Entonces, claramente ahí se ha visto cómo el biopoder se ha ejercido con un fin extraordinariamente bueno, ¿no? Hemos disminuido la mortalidad, pero también tiene una serie de connotaciones que vamos a ver dentro de un momento, que siempre hay que considerar para mejorarla, ¿no? Hoy parece necesario el análisis bioético, biopolítico, que es un poco lo que les propongo en esta conferencia, nuestras actuaciones sanitarias. Y no solo la pandemia, sino en el futuro, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el transhumanismo. Y para ello, toda la filosofía de Agamben, del concepto de nuda vida, de este Homo sapiens, del estado de excepción que podemos crear para hacer esa transición al transhumanismo, creo que son claves para entender pues, y analizar y hacerlo seguramente, como hemos dicho antes, si son justas o no esas decisiones que estamos tomando. En el siguiente apartado, que vamos ya un poco a centrarnos, más allá de la parte teórica, en algunas cuestiones que tienen que ver más con la enfermería y con el cuidado, ¿no? Aquí tienen de esa misma película de Witt, de Amar la Vida, una escena, a diferencia de cuando en la anterior vimos como Vivian Bering se había convertido en un objeto de conocimiento, aquí recupera ella misma la condición de sujeto, ¿no? A través de otro profesional sanitario, en este caso una enfermera, que cuando Vivian Bering, pues como hacen en ciertas ocasiones los pacientes, pues clampan el catéter para que suene la bomba, ¿no? Cuidados intensivos, pues o se desconectaban a veces los pacientes el saturador para que tú suene la alarma y tú puedas ir a hablar con ellos y acompañarlos sobre todo, ¿no? Pues Vivian Bering fuerza de alguna manera, ese estampaje que hace ella del catéter, suena la alarma de la bomba de infusión y bueno, pues acude la enfermera, que sobre todo tiene una actitud bastante empática, pero en esta escena se ve también la importancia de acompañar. Es la escena en que Vivian Bering hace la manifestación anticipada de voluntades o testamento vital, ¿no? Y fíjense un poquito cómo se desarrolla. Bueno, pues hay un acercamiento, hay una mirada, hay una complicidad, hay una cercanía que es necesaria para cuidar, ¿no? Y en estas situaciones de decidir realmente, pues, que el final de nuestra vida, ¿no? Necesitamos ese ambiente, ¿no? No estar rodeado como la escena anterior, sino este ambiente íntimo donde se pueden tomar esas decisiones. Sobre la nuda de vida de la enfermería, pues realmente nos cuesta encontrar textos, ¿no? Que los relacionen, ¿no? Espero que esta ponencia de hoy pues sirva un poco para trabajar algunas de estas cuestiones en el futuro entre todos. Y apenas hay libros o artículos, ahora voy a dar algunos relacionados, ¿no? No existe tal relación, la primera pregunta que debemos hacernos, son cuestiones realmente tangenciales que no tienen nada que ver con nuestro trabajo también como enfermero. Solo sirven en el plano teórico y bueno, una teoría maravillosa la que plantea Agamben, pero realmente pues servirían para algo, ¿no? Es una pregunta que siempre, después de muchos años trabajando estos temas, pues surge siempre en la cabeza, ¿no? Y si son útiles o no, ¿no? Son cuestiones que hay que hacer. Algunos textos que son interesantes sobre estas cuestiones, ¿no? El que ya le comenté antes de trasfondo biopolítico de la bioética, que es un trabajo que hizo Ana Quintana como editora, y ahí hay textos muy, muy valiosos. Luego, pues, que les puse también de referencia la bioética como contrapeso de la biopolítica. Algunos trabajos fin de máster que hemos realizado en el máster de bioética y bioderecho, ¿no? De aquí de la Universidad de La Laguna y Las Palmas. Otras cuestiones que tienen que ver más con el cuidado, ¿no? Como este artículo muy interesante que habla de las reflexiones sobre la enfermería desde la biopolítica, relaciones de poder y cuidado, ¿no?
año 2017. Es curioso, ¿no?, que en el ámbito sudamericano la biopolítica realmente se aprecie o se entienda muy ligada a las cuestiones sanitarias y a cuestiones bioéticas. Y sin embargo, desde el ámbito más europeo y en España, no terminamos de apreciar todas estas cuestiones que son claves finalmente, como veremos dentro de un momento, para poder cuidar mejor a los pacientes también. Y aquí tienen también la referencia del seminario que se hizo el año pasado, que dio Alberto Barroso sobre Foucault, que también se lo recomiendo, porque la verdad que Juan Diego tiene una sensibilidad especial con este tema y yo se lo agradezco porque, bueno, considero que es algo bastante relevante, pero si pueden volver a verlo, pues la verdad que disfrutarán de este seminario, que es lo bueno de que estén grabados, que podemos volver a verlo y hay cuestiones que siempre podemos seguir repensando sobre ellas, ¿no? Bueno, centrándonos un poco, la propuesta que tiene que ver con la nuda vida, tiene que ver con esa propuesta de una mirada bioética, que sería una suma de un compendio de lo que sería la mirada clínica actual con cuestiones biopolíticas. Y para ello, el concepto este de nuda vida como categoría de análisis es claro. Yo creo que una de las aportaciones de Agamben más valiosa y que, aunque cueste, yo les recomiendo que el libro de Homo Sacer 1 es un libro imprescindible pues, para los profesionales sanitarios. Sí es verdad que hay que leerlo con mucha calma, mucha paciencia, tienes que hacerte algunos esquemas de trabajo, de reflexiones sobre ello, pero al final merece mucho la pena. ¿Cómo surge la mirada clínica? Es muy interesante, ¿no? Aquí Foucault, ahora le presentaré un texto donde él estudia cómo surge esa mirada clínica, que no era la mirada de los profesionales sanitarios al comienzo, pues, del siglo XV, siglo XIV. Tiene sentido la mirada bioética, biopolítica que planteamos con esta aproximación de la nuda vida del Homo Sacer, hacia dónde mira muchas veces la enfermera en la unidad de cuidado intensivo. Una de las cuestiones que insistimos mucho es que cuando entremos en la habitación del paciente, lo primero llamar habitación, no box, que es una palabra terrible, ¿no? Porque lo que estamos refiriéndonos cuando hablamos de boxes, no en vez de habitaciones, es que el paciente entra en una especie de caja donde se repara y luego sale, ¿no? Un objeto de conocimiento tal cual, ¿no? Cuando entremos a la habitación del paciente, lo primero que hay que hacer es mirar la cara del paciente, que nos dará muchísima más información que toda esa tecnología que tenemos alrededor del paciente, ¿no? Importante también dentro de estos conceptos que estamos viendo, el concepto del cuidado del otro como infinito, que nos va a descubrir la vulnerabilidad. Aquí hay un autor que es de referencia, que ahora vamos a ver a continuación, que es Levinas, que yo creo que también está muy relacionado con todo lo que estamos viendo hoy del concepto de la nuda vida de Homo Sacer. Y yo creo que también es valioso para recuperar pues, o repensar estas cuestiones bioéticas, biopolíticas, ¿no? Y todos los que estamos hoy aquí en el seminario creo que estamos convencidos, ¿no?, que la enfermería y la filosofía se necesitan mutuamente. No es algo que sean tangenciales, pero evidentemente pues son conocimientos que la enfermería, que es un conocimiento que está en construcción, precisa de eso, esa malla muchas veces que pueden sostener las teorías, que tiene que ver también con estas cuestiones de la nuda vida, como una de esas mallas, de esos hilos, de esos pilares sobre los que se puede fundamentar la enfermería. No la única, no el único pilar de la filosofía y de estas cuestiones que estamos viendo hoy, pero ese pilar yo creo que tiene que estar ahí. Una enfermería sin filosofía yo creo que no tiene sentido. Yo creo que hay que insistir en este camino y estos seminarios pues son la evidencia de que esta relación existe y más allá de cuestiones que evidentemente pues tienen que ver con otro tipo de conocimiento más científico-técnico, la filosofía siempre debe formar parte de la enfermería como una asignatura o al menos siempre estar ahí detrás de todos estos conceptos que estamos viendo, porque si no muchos de ellos no tendrán sentido en sí mismos. Hablando de esta mirada bioética, pues hay que referirse al libro de Foucault también, que es imprescindible para todos los profesionales sanitarios, ¿no?, que es el nacimiento de la clínica, ¿no? Y un poco pues él va explicando cómo se desarrolla esa mirada clínica a lo largo de esa construcción la nueva ciencia, la nueva tecnología que se estaba creando sobre todo en los siglos XVII, XVIII, ¿no? Es un libro que él, en el comienzo dice, trata el espacio
trata del lenguaje y de la muerte, trata de la mirada, ¿no? Un poco, él pone muchos ejemplos a lo largo del libro, donde poco a poco se va construyendo, a través también de un lenguaje diferente, unas connotaciones sobre cómo ver al paciente a partir de la clínica, evidentemente, que es lo que se centra él, ¿no? Hay otro libro que también tiene que ver con este concepto de nuda vida, que como ves yo lo presento así bastante interrelacionado con otros autores, no como algo aislado, pues que el libro de Manuel Levinas, Totalidad e Infinito, ¿no? Fíjense un poco, por poner una cita, ¿no? Dice que esa mirada hacia el otro que se convierte en un movimiento que de inmediato es responsabilidad, ¿no? Por el prójimo, en vez de asirse a cierto contenido de conocimiento que tal vez sea, no es más que la sombra de una presa. Pues Levinas vivió en sus propias carnes en los campos de concentración y él, igual que Riquet y otros autores, pues trataron de alguna manera de fundamentar o de entender que la ética era la filosofía primera, ¿no? Donde debería de basarse todo lo demás. Y ese concepto de responsabilidad que se ve en este libro también creo que es clave para entender la enfermería, ¿no? Para fundamentar, sería eso, otro de esos pilares que siempre deberían de estar ahí, ¿no? Y de todo lo que hemos hablado y que tiene que ver también con la enfermera, como vieron antes, en las escenas de la película, pues estaba la enfermera sentada en una silla y aquí les traigo algo que yo creo que nunca debemos olvidar los profesionales sanitarios, que Gregorio Marañón insistía en que el instrumento más importante con los que podemos tratar a un paciente es la silla. Aquí ven a Gregorio Marañón con otro médico y ahí ven esa silla donde va a sentarse el paciente. Gregorio Marañón no está detrás de la mesa, sino está en un lateral. Todas estas cuestiones que muchas veces no le damos la importancia que tiene, debemos de reflexionar sobre ellas también, ¿vale? Aquí hay algunas cuestiones, ¿no? Algunos comentarios que hace Gregorio Marañón, ¿no? Aquí le has puesto alguno que dice, por ejemplo, que en las clínicas, el juicio clínico se compone de 3 factores: intuición, empleo de los métodos científicos auxiliares y rigurosa moralidad. Si me preguntara la categoría de estos 3 factores, diría que el principal es el tercero y el último, el segundo. Todos son importantes cuando hablamos de esta mirada bioética, la mirada clínica tiene que estar ahí, pero evidentemente sin ética política, esa bioética, biopolítica que planteamos, no tiene mucho sentido porque solo estaríamos hablando de esa SOE y no esa BIOS, ¿no? Un poco estos conceptos que maneja Agamben, que yo creo que para todas estas cuestiones son muy, muy relevantes a la hora de explicarlas. Y bueno, más allá de todas estas cuestiones, ¿no? Esta mirada bioética también tiene que ver con algo sobre lo que insistiré, que tiene que ver con la comunicación con los aspectos, con el paciente en todos sus aspectos, no solo los verbales, sino también los no verbales, los silencios, los espacios donde nos comunicamos con el paciente, los tiempos que dedicamos, el tacto, ¿no? Ese tacto que tiene que ver con esa comunicación con el paciente, muchas veces cuando no tenemos palabras, pues acompañar, estar con él, ¿no? Que debe adaptarse a cada paciente, ¿no? En el fondo es un arte, ¿no? Un arte que hay gente que realmente son artistas y lo harán muy bien, sin ninguna clase, y otros que hay una serie de técnicas que puede aprender. Pero al final, más allá de todas esas técnicas, sí es verdad que hay un componente ético o ético-político de los profesionales sanitarios que tiene que estar ahí, ¿no? En la escena que vimos antes, inicialmente, de Vivian Belling en la cama, cuando los médicos se van, el jefe médico pues le dice a su residente, te olvidas de algo, ¿no? Y era despedirse del paciente. Si lo haces mecánicamente no tiene mucho valor y sentido, no lo tienes que hacer porque realmente tú consideres que ahí hay una persona en la cama, por eso la importancia de la filosofía de Levinas, y tienes que reconocerla tal cual, esa mirada, ese ver al otro. Aquí, en relación a este tema del arte, le traigo una propuesta que hizo una enfermera, que se llama Mónica Sardiña, trabaja aquí en Tenerife, ya también está acabando su tesis doctoral, y nos hizo el año pasado trabajar en este curioso forma de descubrir muchas cuestiones que se nos olvidan, como es los cadáveres exquisitos, ¿no? Esa técnica surrealista, ¿no? De construir una imagen, como era este caso, un dibujo, o textos, ¿no? Entre varios, ¿no? Ese inconsciente colectivo también que se forma. Y esto se los traigo aquí porque en esa imagen que ven, ese dibujo, hay una parte que es la mía y la otra parte que se hacía, lo hacían diferentes niños,
Y de la parte que yo dibujaba, la inicial que ven arriba, ellos no veían lo que yo había dibujado, sino solo veían un poco el final de cada una de mis líneas del dibujo. Y a partir de ahí ellos construían pues otro dibujo completamente. Luego me lo enviaban a mí, yo solo veía su última línea del dibujo, construía otra parte y finalmente pues ellos construían la última. Si se dan cuenta, pues una de las cuestiones más interesantes, pues por lo menos personalmente para mí, es que yo dibujo en blanco y negro y los niños dibujan en colores, ¿no? Para mí me resultó muy interesante esta prueba, ¿no? Esta método de aproximarnos a los cuidados a través del arte, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy, muy relevante. Y del otro lado de la imagen tienen una cuestión que yo creo que también es importante cuando hablamos de la nuda vida y del Homo sapiens, ¿no? Y de estos estados de excepción que en ocasiones ha provocado una soledad, ¿no? En los pacientes, una soledad brutal, una soledad, un silencio en la habitación de los pacientes, que tiene que ver entender la comunicación como parte de la terapia, ¿no? Que también hay que cuidar, ¿no? Y hay que ver cómo podemos manejar esa soledad, más allá de las cuestiones epidemiológicas que hay que siempre hay que valorar, evidentemente. Y gracias a ellas, pues la pandemia ha tenido la mortalidad relativamente baja que ha tenido, pues hay que reflexionar cómo vivir la soledad del paciente, ¿no? Esa nuda vida de esa paciente o ese paciente que está en la cama, ¿no? Solo en su habitación, pues son cuestiones políticas, ¿no? Aquí hay un libro que salió hace muy poquito, ¿no? Que se lo recomienda, ¿no? Soledades, donde una doctora también que suele acompañarnos aquí a los seminarios, que es la doctora Virginia Salinas Pérez, tiene un capítulo donde habla de esas cuestiones de la soledad y cuestiones políticas, ¿no? Y bioética y política, que yo creo que también, bueno, pues el tema de la soledad hay que reflexionar e intentar mejorarlo, ¿no? Y como punto final, pues todo esto está ligado a ese reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? Como condición ontológica de los seres humanos, que no podemos dejar de mirar, que no podemos abandonar en ningún momento, que yo creo que siempre hay que considerar en todas estas cuestiones que estamos viendo. Y antes del resumen final hay un apartado que yo pues lo he dedicado en este curso a lo que sería la nuda vida hoy, sobre todo en el tema de las pandemias, de la pandemia y cómo se vivió la residencia, ¿no? Sin ser algo exhaustivo, sí creo que hay algunas cuestiones que nos pueden servir para el debate posterior y donde la nuda vida se ha visto claramente visible en todos sus aspectos, ¿no? O sea, y se han tomado muchas decisiones que claramente están fuera de la legalidad, ¿no? Y son legales también, ¿no? En ese ámbito del estado de excepción, pues si queremos ver la nuda vida del Homo sapiens, analizar cómo se ha vivido la pandemia en la residencia, y yo creo que lo vemos visiblemente en todas esas actuaciones que hemos llevado a cabo los profesionales sanitarios, ese biopoder, ¿no? que hemos hecho, ¿no? Tema de la vacunación también, pero yo me quería centrar en estos aspectos de la pandemia y la residencia, aunque podemos comentar luego posteriormente otros. Aquí les traigo un libro que yo creo que, bueno, pues cuando lo leí la verdad que me resultó sumamente estimulante, ¿no? Que era el de Fin de la historia de Fukuyama, un libro clásico, ¿no? Pero cada vez como suceden más cosas, ¿no? Entre ellas, pues, el tema de la pandemia, el tema de la guerra de Ucrania, pues, ponen en cuestión todas estas cuestiones que hablaba Fukuyama, ¿no? Aunque él mismo también fue crítico con el libro en ediciones posteriores, ¿no? Y en relación a las pandemias, ¿no? Pues debemos preguntarnos si estamos o no preparados hemos tenido en algunos años anteriores, pues conatos, podemos decir, de pandemias, ¿no? Y no parecía que no hubiésemos preparado para ellos, ¿no? Estamos preparados, sobre todo en las residencias, ¿no? O estamos buscando diferentes modelos sociosanitarios, políticos y construyendo, pues algo sobre lo que debemos reflexionar, ¿no? Los protocolos éticos que veremos a continuación no dejan de poner en blanco sobre negro ese estado de excepción que se ha vivido en la residencia y en otras partes del ámbito sanitario, pero también en la residencia de una manera pues bastante evidente y brusca, ¿no? Y cuidar sobre todo acompañando siempre que sea posible, ¿no? Frente a ese aislamiento, frente a esa soledad, ¿no? De los pacientes, hay que insistir en el cuidado, sobre todo en la residencia, acompañando como sea, ¿no? Hay que buscar soluciones para estos problemas. De Agamben, más allá de Homo sapiens, él sigue publicando muchos libros y la verdad que un autor que da siempre que pensar, ¿no? Más allá de que podamos estar de acuerdo finalmente en sus propuestas, ¿no? Hay un último libro que es una recopilación de estos artículos o entrevistas que se le han hecho a él durante la pandemia,
yo creo que nos debe hacer reflexionar también como profesionales sanitarios en muchas cuestiones, ¿no? Pues una de que ella está sobre la mesa es que si vivimos en un estado de excepción permanente, ¿no? Que se ha instalado ya en la política, ¿no? Con lo que plantea Gambel, ¿no? Y bueno, pues analizando desde esta nuda vida, ¿no? Y del Homo sapiens, ¿no? Y el estado de excepción que habla Gambel, ¿no? Podría servir sobre todo para comprender y mejorar nuestras actuaciones, ¿no? Las próximas pandemias, ahora los últimos estudios ya dicen que estamos en la séptima ola que va a venir, ¿no? Y bueno, ¿qué actuaciones podemos hacer para mejorar todas estas olas que estamos viviendo, estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones finales, prácticas, tanto a nivel ético como político, que se están tomando y llevando a cabo? Y que al final somos los profesionales sanitarios los que las llevamos a cabo. Para hablar de todos estos temas, pues yo creo que algo que siempre hay que insistir es el tema de los datos, ¿no? Muchas veces hablamos de enfermería basada en la evidencia. A mí me gusta hablar de enfermería basada en el cuidado, o sea, y en ese cuidado tenemos que basarnos no en evidencia, sino en datos o hechos, que creo que la palabra evidence en inglés, pues la traducción no ha sido muy afortunado a traducir enfermería basada en la evidencia. Yo creo que sería enfermería basada en los datos, pero más allá de los datos, yo insisto mucho en la enfermería basada sobre todo en el cuidado. Y los datos, pues, de fuentes oficiales, evidentemente, ¿no? Pues, datos de profesionales, de científicos. Hay, el gobierno de España pues tiene mucha información, otra, tanto la OMS también pues tiene diferente información de todo lo que ha pasado en la pandemia, que puede ser muy interesante también de consultar para analizar, ¿no? Y esta página del Inserso, ¿no? Pues bueno, pues aquí tienen información relevante. Aquí voy a comentar solo alguna de ellos para luego, si quieren, poder entrar en debate de estas cuestiones, ¿no? Pero insisto mucho en la necesidad de, antes de cualquier análisis bioético, biopolítico que vayamos a hacer, ver los datos de los que estamos hablando, ¿no? Hay un informe final sobre el grupo de trabajo de la COVID y la residencia, que es un poco lo que yo me voy a centrar ahora en esta última parte de la ponencia. Este informe, pues un informe muy interesante, uno de ellos pues te habla, la introducción, ¿no? La pandemia del COVID, los centros residenciales, ¿no? Que es lo que vamos a ver finalmente ahora. Y te habla de los centros residenciales, que ocurrió en la primera oleada. Se centra sobre todo en la primera oleada, pero aquí el problema es que algunos de estas cuestiones, errores, podemos decir, puede que lo estemos repitiendo en las siguientes, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, una de las cuestiones que realmente es muy valiosa es la importancia de mejorar los datos, ¿no? Para tomar decisiones, al final, si no tenemos datos, no sabemos realmente las decisiones son correctas o no, ¿no? Entonces, eso es importante, ese sistema de anotar, de contar, que parece que no lo hacemos todo lo correctamente que puede ser, ¿no? Hay muchos datos que nos muestran este informe, ¿no? Pues aquí ve un poco como las diferentes olas que hubo, la mortalidad, a partir de estados de alarma, estados de excepción que se creó, ¿no? Después del estado de excepción. Ya digo que hay muchos datos que pueden servirnos, ¿no? Pues cómo se ha ido gestionando, eh, la mortalidad que ha habido durante todo ese tiempo, ¿no? Pues fíjense que son un incremento que son brutales cuando hablamos del 17%, ¿no? Pues realmente algo, siempre en todas estas cuestiones hay que reflexionar si no estábamos preparados para estas pandemias, era por algo, ¿no? También, ¿no? No lo creíamos, la sanidad está orientada a otras cuestiones que no tienen que ver con pandemia y no debe ser así, hay que mejorar la salud pública y todo esto son cuestiones que habrá que reflexionar finalmente sobre ellas, ¿no? Cómo se hizo esa medida dentro de las residencias, ¿no? En los centros sanitarios, las diferentes olas, cómo fueron de efectivas o no. Por eso la importancia de todos estos datos que yo les pongo simplemente aquí. Y un poquito más adelante en el informe, que yo creo que esto ya casi más que datos, a veces ya son opiniones, ¿no? Pero yo se lo sigo poniendo como datos, ¿no? Pues bueno, evidentemente la edad avanzada y la comorbilidad de los pacientes que encontramos en la residencia, no todos son de edad avanzada, hay algunos pacientes que no tienen no son tan mayores, ¿no? Pero sí es verdad que la mayoría son de edad avanzada, ¿no? Son factores de riesgo y de gravedad en un entorno cerrado, como son la mayoría de estas residencias, de contacto con otros residentes y el personal que los atiende, que favorece muchas veces la transmisión, ¿no? Se ha estudiado también mucho por el conocimiento, la formación de estos profesionales, ¿no? Pero una de las conclusiones dice que una información robusta y su correspondiente análisis permiten, sin duda, la determinación de mejores estrategias, ¿no? Por eso la insistencia de los datos, de realmente
valorar, contar y cuáles son los datos que podemos estudiar. Finalmente, ya casi la parte final del informe, porque luego tiene una serie de anexos, ¿no? Pero en la parte final pues se habla, ¿no? Además me parece de una sinceridad que hay que elogiar, ¿no? Pues ellos determinan hasta una treintena de factores que estuvieron presentes. Yo les animo a leer su informe porque es muy interesante, ¿no? Y que entre todos esos 30 factores hicieron ese queso de Gruyère, ¿no? Cuando falla todo y que llega un poco la catástrofe, ¿no? Y la tormenta perfecta, ¿no? Ellos hablan de, evidentemente, ¿por qué pasó? Por el patógeno, ¿no? Las personas y usuarios de los centros residenciales y sus características, que esto es algo que veremos al final y ya con eso acabaremos. La infraestructura, la actividad de acceso a los medios de protección que teníamos, el personal de los cuidados, los recursos humanos, los centros residenciales, la comunicación, todos los aspectos que insistimos, las políticas y estrategias de aislamiento y confinamiento adoptadas, la gobernanza intersectorial entre las distintas administraciones y el edadismo, los dilemas éticos y problemas jurídicos. Yéndonos un poco al final, pues ellos van analizando los factores, las evidencias disponibles, los datos, las lecciones aprendidas y las medidas a adoptar, ¿no? Y entre todos estos factores, ellos analizan ya al final del todo el tema del edadismo, ¿no? Que es el 30 en concreto, que hablamos de una treintena, este es el 30 en concreto, y que te habla del edadismo hacia la población mayor, discriminación por discapacidad, valores y problemas jurídicos. Y realmente insisten mucho, el abordaje del problema no siempre ha considerado suficientemente los criterios generales de preservación de la autonomía y defensa de la dignidad de las personas. Igualmente, en el ámbito de las personas con discapacidad se ha denunciado ocasionalmente la discriminación, ¿no? Porque ahí claramente hemos visto que muchos de ellos se han considerado la vida, ¿no? Esa nuda vida que se le ha otorgado, ¿no? Que se le ha asignado, desproviendo de toda bio, ¿no? Sino simplemente como fue, ¿no? A pesar de que estaban vivos y tenían una vida ciertamente cualificada, aunque tuviera sus limitaciones, ¿no? Yo creo que esto es un tema que hay que reflexionar sobre ello. Insisten luego en la evidencia que ellos analizan, ¿no? Que el cuidado integral de las personas mayores, la necesidad que tenemos de ello, no se puede dispensar solamente la asistencia sanitaria sobre criterios de esperanza de vida, hay que ver otras cuestiones, ¿no? Y bueno, ha habido una serie de recomendaciones, de informes de recomendaciones éticas, y ahora les pondré algunos de ellos, que creo que son también sobre los que reflexionar, ¿no? Debemos reflexionar. Habla de algunas lecciones aprendidas, que dice que es necesario un tratamiento interdisciplinar. Bueno, bienvenido sea que finalmente hablemos de tratamientos interdisciplinares, pero todavía hoy, en la sexta ola, llegando a la séptima, esto pues no se está haciendo. Y valorar la autonomía de las personas mayores y las personas con discapacidad, pues lo mismo, sobre todo el prever, ¿no? Que un poco el tema que va llegando la ola, van pasando la ola y seguimos con los mismos errores. Esto lo podemos firmar ahora otra vez. Medidas que habría que tomar, ¿no? Estamos hablando de la primera ola, ¿no? Respeto escrupuloso a las recomendaciones, asegurar la dignidad, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, estrategias de consenso. Algunos documentos que se elaboraron en aquel momento, ¿no? Un informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia, ahí incluso de la Cortina colaboró, ¿no? Y algunas recomendaciones éticas en la toma de decisiones, con una serie de algoritmos bastante simples y sencillos, que bueno, cuando lo lee alguno, claramente el concepto de nuda vida de Giorgio Gamber lo ve ahí. ¿Vale? O sea, hay algunas cuestiones que ves claramente como no estamos tratando a estas personas como sujetos, ¿no? Sino como objetos, ¿no? Hay también otro documento de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, que bueno, hace una serie de preguntas y reflexiones, es un documento que al hilo del maltrato de las personas mayores, ¿no? Y esta pregunta es muy interesante, ¿no? Se ha preguntado a las personas que lo utilizan y a sus familiares qué tipo de centros son necesarios y qué mejoras se deberían realizar en estos centros, ¿no? Esa atención centrada a la persona, ¿no? Pero que cuesta que lleguemos a ello, ¿no? Y bueno, ya para finalizar un poco con todos estos datos, antes de ya finalizar la charla, que podamos un poco debatir todas estas cuestiones que he intentado poner sobre la mesa, pues tienen un informe semanal que emite también el Gobierno de España, ¿no? Este yo le he puesto el último, del informe del coronavirus en la residencia con fecha 6 del 3, que es el último que se ha publicado. Miré hoy si había uno nuevo, pero no, este es el último que tenemos. Y bueno, aquí te dan todos los datos de todas las cuestiones, o sea que realmente hemos mejorado por lo menos
en actualizar los datos, en contar qué estamos contando, cómo lo contamos, dónde asignamos un poco las patologías, ¿no? Los bloques, que también es importante para tomar finalmente decisiones, ¿no? Ahí ves cómo han cambiado mucho las cifras, o sea que el estado de excepción que hemos creado en los centros sanitarios, especialmente en la residencia, pues ha sido bastante efectivo a nivel de número de vida. O sea, la SOE claramente en este aspecto, bueno, podemos decir que la hemos mejorado. Lo que habría que hablar es esta BIOS, ¿no? No solo de los aspectos que tienen que ver tanto con la SOE, sino con la BIOS, ¿no? Una vida cualificada, cómo lo estamos trabajando, cómo intentamos de alguna manera mejorarlo, ¿no? Yo creo que los datos sirven para todas estas reflexiones. Y aquí, pues bueno, alguna gráfica, tiene un informe, la verdad que es bastante amplio, luego habla por comunidades autónomas, por si lo quieren un poco, lo quieren revisar. Y aquí viene un poquito la evolución, ¿no? La gráfica, la mortalidad, ¿no? Que, bueno. Y ya para un poco para finalizar, ¿no? Pues estas reflexiones que al hilo de lo que nos trae hoy, de la reflexión sobre la nuda vida del Homo sapiens, de Giorgio Agamben, pues les planteo un poco para finalizar, ¿no? En relación a la residencia, ¿no? Este concepto de nuda vida nos permite de una manera, una reflexión más amplia sobre cuestiones éticas, políticas, bioéticas, biopolíticas, que sobre todo pueden servir finalmente para orientar las actuaciones, no solo de forma teórica, sino actuaciones, incluso de la urgencia, ¿no? En ese caso inicial que les puse de no reanimar, ¿no? Hay que cuestionarnos. Yo, más allá de que, bueno, se puede plantear que vivimos un estado de excepción permanente, ¿no? Y que, bueno, es un poco un posicionamiento de Agamben sobre estos temas, ¿no? No creo que lleguemos tanto como un estado de excepción permanente, ¿no? Pero sí es verdad que hay cierto biopoder que está un poco exacerbado, ¿no? Pues, y que evidentemente se justifican muchas de las decisiones, pero siempre habría que considerar, valorar, cuestionar y reflexionar sobre ella, ¿no? Hasta qué momento, hasta qué punto, ¿no? Podemos entrar en estos aspectos, ¿no? Y evidentemente hay que repensar la residencia de otros modelos socioeconómicos como auténticos hogares donde prime sobre todo la calidad de vida. Esta es una cuestión que ya ha pasado 2 años, se lleva trabajando, una de estas propuestas del cohousing, se lleva trabajando en estos aspectos, en vez de hacer tantas residencias sociosanitarias, ese modelo de residencia sociosanitaria, buscar complementar ese modelo, porque no todo podrán hacer cohousing, pero buscar complementar la residencia, que siempre será necesaria, con otros modelos, como puede ser el cohousing. La pregunta habría que hacerse es, después de 2 años de pandemia, ¿cuántos nuevos cohousing se han hecho en España? Aquí les traigo simplemente una propuesta desde Canarias, se llama Canarias Cohousing. Hay varias, en España pueden buscar, es verdad que en el norte de Europa es algo con más frecuente. Aquí un poco pues, se presentan y sus ideas y sus propuestas, ¿no? Sobre todo pues, un lugar sin barreras, un lugar con alimentación sana, un lugar donde nos sintamos en equidad, un lugar con que potencie la autonomía personal. En realidad, cuando lo lees todo, te das cuenta que no dejan de hablar de una cierta calidad de vida, de cuidado, donde aquí la ética del cuidado claramente se podría ver, y sobre todo valorar a la persona en todo su aspecto, que sea independiente dentro de sus posibilidades. Evidentemente, como hay personas que serán dependientes, tendrán que ir a otro modelo, pero muchos cohousing se podían desarrollar durante este tiempo y todavía estamos a tiempo, van a venir nuevas ahora. Como resumen final, a pesar de que muchas veces pues, pensemos que no hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra manera, esta imagen personalmente me gusta mucho porque nos demuestra que sí es posible otra asistencia sanitaria. ¿Quién no iba a decir a nosotros hace 5 años, 4 o 3 años que íbamos a despedir a un paciente un poco pues, poniéndonos los profesionales sanitarios en pie, ¿no? Esta es una de las primeras supervivientes de la COVID, ¿no? En las olas iniciales, una auténtica guerrera, luchadora frente a la pandemia, y yo nunca había visto en mi vida como profesional sanitario pues una despedida de todos estos profesionales a los pacientes. O sea que se puede cambiar el sistema sanitario y para ello, evidentemente, hay que reflexionar, concepto, la propuesta como la que hace Giorgio Agamben, pues muy interesante, este concepto de nuda vida, las implicaciones que tiene, el estado de excepción, cómo lo podemos mejorar para que no sea un estado de excepción permanente, ¿no? Y tiene que ver con todas estas cuestiones.
Como resumen final, y ya un poco ahora ya empezamos el debate, pues el concepto de nuda vida de Giorgio Agamben permite ampliar la reflexión de diferentes aspectos de asistencia sanitaria y sociosanitaria, ¿no? Sobre todo en la residencia, que es un poco lo que hemos visto, pero en otras cuestiones que tienen también que ver con los centros sanitarios sería muy interesante, ¿no? de analizarlo. Necesitamos de una mirada bioética y biopolítica que permita apreciar la vulnerabilidad ontológica del ser humano para cuidarlo correctamente, ¿no? Y esta propuesta de Agamben yo creo que también suma, ¿no? Más allá también de la propuesta de Levinas, ¿no? El estado de excepción semipermanente, que yo creo, porque no creo que sea un estado de excepción permanente en el que vivimos, yo lo denominaría como semipermanente, precisa una reflexión ética política que no puede solo interpretarse desde los análisis bioéticos actuales, ¿no? Que estamos muy centrados en el principialismo, la casuística, vale, todo eso está muy interesante, está muy bien, pero como ha demostrado la pandemia, hace falta algo más. Y ese algo más, Agamben lo puede suministrar también, ¿no? Hay que repensar el modelo sociosanitario y volver a acompañar, ¿no? Esa actitud política frente a la solidaridad, un poco creo que habría que considerar de esta manera, y como una praxis ética política, sobre todo para cuidar finalmente a los pacientes, pero también cuidar a la sociedad y cuidarnos a nosotros, ¿no? Ese cuidado de sí que hablaba Foucault, ¿no? Que también yo creo que es interesante pues retomarlo. Y como imagen final un poco positiva de todo lo que hemos hablado, porque creo que es importante dar un mensaje positivo después de todo lo que hemos visto, ¿no? Y creo que ese mensaje positivo no es por darlo, sino porque realmente pienso que, y lo considero que es así, ¿no? Pues aquí tenemos a un escalador de 99 años que todos los días va a escalar, ¿no? Pues, bueno, el suizo Marcel Reny, ¿no? Esto es una noticia que salió en el país hace unos días, ¿no? Pues él, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas de salud que tiene, él quiere cumplir los 100 años escalando, ¿no? Y, bueno, un artículo que habla de esas posibilidades, ¿no? De considerar también pues, la nuda vida y todo lo que estamos hablando hoy como una cuestión que tiene que ver también con la vejez, ¿no? No deja de ser ese envejecimiento activo que hablamos algunas veces, ¿no? Porque al final poner en el centro el concepto de bios, ¿no? Que yo creo que en esa cuestión de la nuda vida es importante. Y bueno, pues hasta aquí un poco la charla y ahora pues ya voy a dejar de compartir pantalla para que podamos establecer un debate entre todos. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, pues es el momento ahora de que los asistentes podamos participar. Ya sabéis que podéis levantar la mano con la herramienta que tiene Zoom para ello, o con la mano físicamente, o simplemente activar el micrófono y empezamos. Si nadie se anima para empezar, empiezo yo. Yo quería hacer una reflexión, Juan Diego. Muy bien, adelante. Cuando José Santiago hablaba de la nuda vida, a mí se me venía a la mente una experiencia que tuve durante la pandemia, que no sé si yo estoy en lo cierto de entender lo que es la nuda vida, pero creo que se asemeja un poco a lo que se reivindica con este concepto. Y es que cuando llegó la pandemia, pues en la sala de pediatría del hospital donde yo trabajaba, bueno, en la planta, se convirtió en la planta COVID. Entonces, uno de los pacientes que teníamos, yo lo veía en la habitación, lo veía muy triste. Entonces, yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? Y decía, es que yo no quiero estar en esta habitación, quiero que me cambie de habitación. Y yo le decía, ¿pero por qué? Digo, mira, si son unas habitaciones preciosas con muchos dibujos, pero es que ese es el problema, me decía los dibujos, digo, pero dice, mira, ¿estás viendo ese elefante que está ahí? Digo, sí. Dice, es un elefante que tiene la trompa hacia abajo y eso da mala suerte. Me decía el hombre. Digo, bueno, no te preocupes, yo cogí un papel, le pinté la trompa para arriba y se lo pegué en la pared, ¿no? Y eso un poco cambió la percepción que tenía el hombre. El hombre cada vez que me veía pues se reía como diciendo, ha cambiado el dibujo, ha comprendido ese miedo, ¿no? Que al final no era, sí, bueno, era que el hombre miraba a ese elefante y le daba la sensación, ¿no? De que a pesar que era un dibujo, ese dibujo le iba a traer mala suerte. Entonces a mí
pues un poco me ha recordado a eso, al acompañamiento que tenemos que dar, a la personalización de los cuidados. No sé si, si estoy más acertada con esto, pero Pues muchas gracias por la pregunta, María del Carmen. La verdad que lo primero felicitarte porque demuestra eso, una sensibilidad como enfermera que algo que hay que alabar, porque al final, pues lo que hablamos un poquito antes del arte, ¿no? La importancia de no solo los cuidados técnicos, ¿no? Sino que a través del arte podemos cuidar a los pacientes, pues creo que has puesto un ejemplo que es extraordinario. Y sí, ahí detrás de todo eso, detrás de toda esa maraña de actuaciones, en el fondo pues están estos conceptos que están un poco como detrás de todo lo que estamos hablando, pero yo creo que son interesantes porque es la malla que sostiene todas las teorías. Entonces, en estas mallas, en estos conceptos, no hay una relación directa, podemos decir, con este concepto de nuda vida de Agamben, pero al final la malla hay que construirla. Y esta malla filosófica yo creo que es uno de los entramados principales de esas cuerdas que sostendrían. Está aquí este concepto de nuda vida, porque más allá de todo eso, sí es verdad que al final de la vida, al principio de la vida, se ve más claramente en situaciones como la pandemia, en estos estados de excepción que hemos comentado. Esas ideas están ahí, se manifiestan de una manera bastante obvia, podríamos decir, ¿no? Si un poco conoces todo este entramado filosófico. Pero yo creo que la belleza y sobre todo la sutileza y la grandeza en el fondo de tu actuación, Mari Carmen, es un poco lo que es el cuidado. El cuidado es eso, es a veces un pequeño detalle, una pequeña acción, una pequeña inversión de trompa, pero es que realmente muchas veces nos dicen, nos gustaría que nos trataran, hay que tratar al paciente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y eso la verdad que es muy bueno, la verdad que yo me conformaría casi con eso, pero en realidad no es. En realidad hay que tratar al paciente como le gustaría que le trataran a él. Y aquí lo demuestras, ¿no? Que para ti era la trompa pues no tenía mayor significado, pero hay que tratar al paciente como le gustaría que le trataran a él. Realmente, ese es el principio un poco de autonomía y al final tú conseguiste pues cuidarlo, no solo la parte técnica científica, que estoy seguro que lo hiciste de una manera también excelente, sino que hay que ir un poco más allá, hay que ir un poco más allá y ver, fuiste capaz de ver la BIOS del paciente, no solo la SOE, ¿no? Sino ese concepto de BIOS, ¿no? Que es tan importante. Y al final, pues para tratar al paciente y llegar a este extremo que tú lo has hecho sin a lo mejor tener esos conceptos detrás, al final yo creo que son importantes también, ¿no? Esa relación entre enfermería y filosofía. Así que te felicito por ello y la verdad que me ha encantado tu pregunta. Bueno, Mari Carmen, es que creo que ha podido disfrutar mucho de tu intervención porque ha pasado por las situaciones que has planteado en los últimos años. Ella hace solo dos cursos que terminó la carrera, si no recuerdo mal, Mari Carmen, dos, tres, no, ya son unos cuantos más. ¿ya son más? Terminé en 2017. Ya, bueno, pues entonces son 5. Nos hacemos mayores sin darnos cuenta, Mari Carmen. Está haciendo su estudio de doctorado, pero ha sido profesional en UCI y en residencia durante estos años. Entonces creo que además ella está haciendo su tesis sobre un concepto que es el concepto de empoderamiento femenino en el campo de la salud perinatal. Y en el fondo creo que tiene que ver con algo que tú estás resaltando también, ¿no? Y es la importancia de las palabras. O sea, en ese análisis terminológico, filosófico que estamos haciendo del concepto de empoderamiento, la palabra poder tiene una centralidad irrenunciable, ¿no? Por lo tanto, se trata de analizar el poder. Y claro, en toda tu intervención a mí me dejaba, bueno, si hay alguien que quiera intervenir, me callo y doy paso a otra persona, si no, sigo yo. Vale, pues te decía que en tu intervención, ahora te doy la palabra, Claudia, en tu intervención había algo que me ha parecido brillante, Santiago, y me ha gustado mucho, ¿no? Y es la capacidad para enfocar, por un lado, la praxis y ponerla como base de todo, ¿no? La praxis enfermera, las fotos, los ejemplos, es decir, el hacer una reflexión sobre el cuidado enfermero, pero desde la realidad de la praxis cotidiana, ¿no? A la vez introduciendo lo que podríamos llamar la ciencia, que es el manejo adecuado de los datos, que en esta última parte nos has puesto muy bien, pero todo eso puesto en contexto con las palabras, los conceptos que permiten situar esas otras dos cosas en el contexto total.
que sería propiamente lo más filosófico. Es decir, el esfuerzo de la filosofía es no perder nada de vista, mientras que el problema de la ciencia es que se centra tanto en el análisis de una parte que al final ese mismo análisis termina quedando descontextualizado, ¿no? Bueno, aparte de esa felicitación, yo tenía una pregunta muy concreta que no he visto clara la diferencia en tu exposición, y es cuál sería la diferencia entre la biopolítica y la tanatopolítica, que es algo que trabajas mucho en la tesis, pero me gustaría que lo afinaras, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Diego, por la pregunta y por la reflexión que ha hecho. La verdad que me ha parecido también extraordinaria. Antes de contestar esta última pregunta, en relación a lo que contaba Mari Carmen y lo que estaba hablando tú, del empoderamiento también este aspecto de la maternidad, una de las cuestiones, ¿no? Leyendo muchos textos y sobre todo pues que es interesante leer y las reflexiones, los comentarios que hacen muchas veces las pacientes cuando están en pacientes que también nosotros podemos ser como profesionales sanitarios y somos, que a veces se nos olvida, ¿no?, esta cuestión. Había un comentario que leí una vez, ¿no? Una reflexión que decía que es que el embarazo, ella no vivió un embarazo, vivió un riesgo. Porque es que los profesionales sanitarios estamos continuamente diciéndole el riesgo que tiene. Tiene riesgo de esto, tiene riesgo de que suba el azúcar, que suba la tensión. Y entonces, claro, es un poco esa terminología, ese lenguaje del riesgo, que puede hacer que no disfrute un momento vital excepcional. Vaya, yo creo que es una cosa extraordinaria poder dar a luz y tener un ser humano que es realmente, pues bueno, parte de ti, ¿no? Y yo insisto, yo dentro de mi poca, bueno, capacidad o utilidad que podía tener una consulta de topología, porque realmente pues, la enfermería tenemos nuestras actuaciones, pero estamos enfocados sobre todo a nivel especializado, donde yo trabajaba en ese momento, a sobre todo pues, temas de tocología y ginecología directamente con la tocóloga. Pues yo cuando muchas veces tenía que informar de ese riesgo de síndrome de Down, intentaba no decir la palabra riesgo en ningún momento, ¿no? Sino esta cuestión, este tema, este asunto, para que desapareciera pues, ese concepto, que de ahí la importancia del lenguaje, ¿no? Porque si no es como que realmente hay un problema bueno, pues en la maternidad, en el embarazo, de un acto fisiológico, podríamos decir, que realmente hay que considerar algunos aspectos, pero no todo el tiempo riesgo, porque realmente podemos llegar a pensar, sobre todo por la persona que lo está viviendo, que es algo peligroso en sí mismo, ¿no? Hay cuestiones que hay que considerar. En relación a la cuestión de la bioética y la tanatopolítica, la verdad que es un tema sumamente interesante. En la biopolítica, ¿no?, un poco como la planteaba Foucault, pues tiene que ver con esa concepción del poder que atraviesa la vida en todos sus aspectos: nacimiento, procreación, fallecimiento. Entonces va controlando la vida durante todos sus aspectos. La biopolítica en sí mismo pues, tiene un aspecto positivo, ¿no?, que evidentemente ha conseguido mejorar lo que sería pues, toda la esperanza de vida de la sociedad moderna, y en ese caso todo lo que tiene que ver también con cuestiones de salud pública. Y todas esas cuestiones son muy relevantes, porque sí es verdad que la biopolítica en sí mismo tiene ese aspecto positivo. Pero el reverso de la biopolítica es la tanatopolítica, en el sentido de que cuando la biopolítica controla la vida de los seres humanos, pero no realmente para mejorar a todos los seres humanos, sino solo a una parte, como diciendo por ejemplo el nazismo, que solo actuaban de una manera positiva con su raza, pero con los judíos, gitanos, negros y todos aquellos que ellos consideraban que no eran seres humanos, que era pura zoé, no era ni siquiera bio lo que ellos tenían. Entonces ahí sí es la tanatopolítica, cuando es capaz de eliminar la vida de los seres humanos porque lo considera como sujeto, como objeto, no como sujeto. Entonces un poco el reverso de la biopolítica es la tanatopolítica. La biopolítica tiene muchos aspectos positivos, pero tiene ese exceso que yo entiendo que la bioética nace realmente por los excesos de la biopolítica. Por eso muchas veces cuando la bioética se dice que nace por los grandes descubrimientos del siglo XX, es verdad, hay unos grandes avances técnico-científicos a nivel sanitario y la experimentación con seres humanos, pero en realidad hay que ir un poquito más atrás y darse cuenta que la vida
Es a partir de la modernidad cuando has considerado el poder y la maneja completamente. Al manejarla, tú estás un poco trabajando la biopolítica. Cuando te pasa un poco de el exceso, y ya el exceso que produce la muerte de esa otra parte de la sociedad, de tu estado, que no consideras que son sujetos, sino que son objetos que pueden eliminar fácilmente, objetos de experimentación, como decían los nazis, es la tanatopolítica, ¿no? Pues, no sé si te contestaba la pregunta. Sí, completamente, muchas gracias. Tiene la mano levantada la profesora Claudia Álvarez de Colombia. Claudia, cuando quiera. Gracias, buenas tardes. Ya, ahora sí tengo mi cámara. Ahora te Bueno, veo. bueno, les saludo desde acá desde Colombia. Para nosotros es buenas tardes. José Santiago, muy buena presentación. Me gustó mucho todas las palabras que utilizó y uniéndome un poco a esta parte final, acá en Antioquia, que específicamente es donde yo me ubico, las mujeres debían acceder a un certificado prenupcial. Y ese certificado prenupcial era el que aseguraba que se mantuviera la pureza de la raza. O sea, cuando ellas accedían a este certificado, les podían dar, era un certificado de salud, donde decía que ellas podían adquirir nupcias y podían estar sanas en su cuerpo para poder, y era una forma como de, que creo yo que estaría como en la misma línea de lo que estaban planteando en este periodo de tiempo con relación a la claridad que nos hacía de esos términos. Bueno, y retomando lo que otro que yo quería decir, es que yo hice como una semejanza en la medida que usted iba haciendo la presentación y me parecía muy interesante porque yo pensaba como en una naranja y yo decía, en la medida en la que la naranja se levantan cada uno de sus cascos, es cuando nosotros nos ocupamos, cuando usted decía no enfermería basada en la evidencia, sino basados en los datos, y es que a veces nos importan tanto los datos y tanto el poder certificar algunas partes cualitativas o ocuparnos tanto de lo que es el cuerpo, que a veces nos olvidamos de esos otros aspectos que pueden llegar a tener tanta relevancia y tanto interés para nosotras, como es el espíritu, como es todas esas aspectos psicológicos que tienen completa relevancia con el ser humano y que tenía de pronto alguna relación con lo que nos decía ahora María del Carmen, con ese cambio en la trompa del elefante y que generó algún grado de satisfacción y confort y no tuvo nada que ver con un procedimiento como tal anatómico o un procedimiento que hubiese mejorado físicamente la vida de la persona, sino que fue una mejoría espiritual. Entonces fue una presentación muy bonita, muy inspiradora. Muchas gracias y quería hacer como esas cortas reflexiones con respecto al tema. Pues muchas gracias, Claudia. También la verdad que la intervención que has realizado me parece muy interesante y muy valiosa, ¿no? Pues ese certificado a veces nos sirve sobre todo para darnos cuenta de lo diferente, ¿no? De las culturas tan diferentes que todas ellas debemos de cuidar, ¿no? Y esos aspectos que también he hecho en falta muchas veces en nuestra formación de enfermería, ¿no? Pues cuestiones que tienen que ver con otros aspectos que no sean solo esa parte tan técnica y que, por ejemplo, Mari Carmen al final, pues, afortunadamente tiene esa sensibilidad también, ¿no? Que tiene que ver con el concepto del cuidado, no solo la parte, la verdad que esa metáfora un poco de la naranja también me parece muy valiosa, muy acertada, ¿no? Y nada, también le felicito, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más manos, yo tenía otra pregunta, Santiago, porque ha salido mucho la expresión estado de excepción, permanente, no permanente, semipermanente, pero creo que sería bueno que pusiéramos un poco la atención en la raíz de esa expresión en Agamben, que tiene mucho que ver, como decíamos al principio, con las teorías jurídicas de constitución del Estado de Carl Schmitt, que para el que no lo sepa es un autor que es el pensador del Estado nazi. Carl Schmitt es digamos, el constructor del Reich nazi. Y el concepto de estado de excepción es una reflexión, el pensamiento de Schmitt en ese sentido, hasta donde yo conozco, se basa en el comentario al artículo 48 de la Constitución de Weimar, que fue la constitución que se dio a Alemania después de la Primera Guerra Mundial.
Entonces, ese artículo 48 habla de quién tiene el poder si se produce un estado de excepción. Pero ese estado de excepción lo hemos vivido muy recientemente. Tú has hablado mucho de la pandemia y yo estoy encantado de muchas de las cosas que la pandemia nos ha permitido aprender. Por ejemplo, conceptos políticos básicos, estado de excepción, estado de alarma, estado de guerra, por ejemplo ahora en el caso de Ucrania, ¿no? El estado de excepción es un estado en el que se ponen entre comillas los procesos normales y las garantías de división de poderes de un estado constitucional como el que nosotros pensamos de forma general que es el único viable, pero no es así. Esa constitución de Weimar viene a dar respuesta a la evolución de una sociedad europea que venía de sistemas imperiales y que a raíz de la caída de 4 imperios nada menos con la Primera Guerra Mundial incorpora estados democráticos liberales, de los cuales la Constitución de Weimar pues, es uno digamos, de los prototipos. Pero claro, lo que viene a decir Carl Schmitt es que ahí la palabra que hay que resolver es la palabra soberanía. ¿Quién es el soberano? Y dice, soberano es el que tiene el poder en el estado de excepción. Y el poder es básicamente la capacidad de decidir sobre la vida o la muerte. Claro, si no ponemos en contexto ese término, y para aquellas personas que no hayan dedicado un rato a leer a Carl Schmitt, pues puede ser difícil, no se entiende, o creo yo que no es fácil entender, el uso que hace Agamben, la aplicación que hace Agamben de ese concepto a nuestro entorno sanitario. ¿Por qué? Porque realmente de lo que se trata es de quién es capaz de decidir sobre la vida o la muerte de alguien en un, entre comillas, estado de excepción. Claro, y ahí es cuando se abre la posibilidad de que haya un estado de excepción permanente en el marco sanitario. Yo se lo digo a mis alumnos de administración muy a menudo. Esto pasa todos los días cuando se decide que una persona entre en una UCI o no. Esto que hemos visto con la pandemia de tienes más de no sé cuántos años, no entras. Esto pasa todos los días en todos los centros sanitarios de España y del mundo, en el que alguien decide en base a una serie de criterios que suelen ser políticos, porque suelen ser económicos o de otra serie de motivos, pero que miran el conjunto de la sociedad, dicen tú mueres, tú vives. Entonces, claro, ese poder soberano que tiene en un momento dado un profesional sanitario, por ejemplo, ante la RCP de un neonato de bajo peso, ¿qué se hace con un niño que pesa 400 gramos? ¿Se reanima o no se reanima? Ese es el poder soberano, el de decir sí o no. Y claro, muchas veces mis alumnos me dicen, es que eso lo decide el médico. Digo, sí, es verdad, eso lo decide el médico, pero ¿y si el médico es un médico novato, que es su primera guardia como facultativo de área, ¿no? Y lo que tiene al lado es una matrona experta o un enfermero de pediatría experto. Ahí tienes tú un papel muy importante a la hora de decir, tira para adelante o no tires, porque tú ahí, el médico te va a mirar a ti. Entonces, una pregunta al respecto de toda esta introducción, ¿no? Conectando con Carl Schmitt, conectando con la Constitución de Weimar y conectando con la evolución que va a tener después la aplicación de la teoría de Schmitt a la Constitución del Estado nazi, que es lo que nos va a llevar a que la afirmación de Schmitt es, en el estado de excepción, el que decide es el Führer. Y por lo tanto, todo lo que diga el Führer es ley. Y eso es lo que ocurre después, durante el nazismo, cuando se encumbra la figura de Hitler a creador del derecho. Y eso es lo que nos va a llevar después a aplicar políticas tanatopolíticas durante el Holocausto, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo evitamos el proceso de funcionarización, de burocratización que lleva a eso? En tu tesis lo dices muy bien, ¿no? Dice, convirtiéndonos en cierta forma los profesionales sanitarios en unos burócratas o funcionarios imprescindibles para que la biopolítica se pueda convertir también en tanatopolítica. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo evitar este proceso de funcionarización, de burocratización, en tu opinión? Gracias. Pues muy interesante la pregunta, Juan Diego, y has dado un poco la clave. La clave de todo, la verdad que primero la introducción histórica es que es determinante. Y para recordar un poco, porque para no entrar en mucho detalle, el Führer se llamaba a sí mismo el médico, se consideraba el médico que iba a sanar
esa sociedad corrupta o esa alemana que existía y que había que extirpar o exterminar a esa serie de judíos, de lo que él consideraba que eran como cáncer, y él era el médico que iba a sanar a la sociedad. Lo dijo con sus propias palabras, con lo cual es muy interesante también esa similitud. Y evidentemente el soberano es el que decide, ¿no? Y en ese espacio que has creado, ¿no? Que me ha parecido también muy interesante, de ese paritorio, esa sala de reanimación de neonatología, ¿no? Ahí habría una lucha de soberanos, ¿no? Evidentemente como una lucha casi, pues, que se da en ocasiones. Yo he vivido, pues, circunstancias donde los profesionales sanitarios han llegado a las manos, o sea, tal cual, literalmente, y hay momentos muy, muy duros, ¿no? En esta profesión, ¿no? Cuando ves esas cuestiones. Y precisamente para evitar estas decisiones de los soberanos que nos pueden llevar a estos estados de excepción, hay otro autor que es clave, que no hemos tenido tiempo de hilvanar, pero esta malla que estamos diciendo que estamos construyendo, aquí falta un autor determinante, más allá de Levinas, que es Habermas. Aquí Habermas estaría planteándonos algo que los comités de ética o bioética nos fundamentamos, que el tema de la deliberación, ¿no? A partir de la deliberación de esos comités, para que no solo decida uno, sino para que puedan decidir varias personas, más allá de los protocolos, los procedimientos que se puedan establecer, como se ha hecho en la pandemia. Es interesante que haya una serie de grupos de trabajo, llamámosle comité de ética asistencial o de otra manera, que lo que nos permiten finalmente es tomar decisiones consensuadas, más allá de colegiadas, ¿no? Que se insiste mucho en el tema de la colegiación, pero yo creo que lo importante es debatir esas cuestiones y debatir realmente quién es el soberano finalmente que está tomando esas decisiones en ese estado de excepción que se ha creado. En la pandemia también lo hemos vivido. En el informe que veíamos del que les puse del comité de ética en la primera ola, dentro de ese informe, un poco si lo leen, analizan las dos posibilidades. Actuar como un solo soberano, que sea solo un profesional sanitario quien decide quién sí o quién no, o quien no frente a la actuación frente a una persona. En este caso, uno de los errores que se cometieron fue actuar solo por la edad, que insiste que no puede ser el único criterio, sino que hay que determinar más criterios. La edad, evidentemente, será uno de ellos, pero no el único. En ese informe que se hace el comité de ética, se insiste que hay estos dos modelos. No lo llama estado de excepción, no lo llama soberano, pero eso, que solo decida un único profesional sanitario, o que se creen comités o pequeños comités de ética, que es una de las reflexiones que también debemos de hacernos los comités de ética asistenciales. ¿Por qué no se usan tanto o no tanto como se debieran, ¿no? Quizás por la lentitud en nuestras actuaciones, nuestras recomendaciones. Y entonces lo que propone ese informe es que se creen pequeños comités, evidentemente. Claro, pero, Santiago, perdona, pero es que precisamente el estado de excepción es precisamente aquella situación en la que no es posible consultar al comité. Porque el comité representa el papel que en la Constitución de Weimar tiene el Parlamento, en el que los diferentes intereses, los diferentes poderes se contrapesan. Pero el problema es cuando se da una circunstancia en la que no se puede recurrir al parlamentarismo, es decir, a la deliberación. Cuando se produce esa urgencia, ¿quién decide? Pues cuando se produce esa urgencia hay que tener algo claro también los profesionales sanitarios, que es que debemos convertirnos en soberanos. Debemos convertirnos en soberanos teniendo en cuenta siempre toda la evidencia científica que tengamos actualizada sobre todos los procedimientos. Pero al final no podemos escapar de otra manera, porque como también hemos hablado antes, el no actuar es una actuación en sí misma, sobre todo a nivel sanitario. Es difícil escapar de esta aporía, ¿no? Que no es fácil. A veces, como lo que se consulta o lo que se insiste mucho es que estos profesionales sanitarios que van a tomar esas decisiones, que van a ser soberanos, pues deberíamos ser un poco como Platón, ¿no? En su República, buscar el filósofo que gobernara, pues formar en cuestiones éticas o bioéticas a los profesionales sanitarios para que a la hora de tomar esas decisiones, que en muchas formas van a tener que ser pues, a través de esos estados de excepción, que es un tema muy interesante, no está resuelto como tal, o sea que yo creo que es claro, o sea, la pregunta es determinante. La cuestión sería además ver si de verdad la palabra soberanía es la que nos interesa aquí. Porque es verdad, tú acabas citando ahora a Platón, hacía referencia al filósofo rey,
al gobernante, pero claro, el gobernante no tiene por qué ser soberano. Son conceptos diferentes y de hecho ese concepto de soberanía puede que nos remita a un marco mental que no es el de la República, que no es el de un sistema en el que los poderes son compartidos. De todas maneras, había levantado la mano Emilia Larrachea, que si nos escucha después la ha bajado, pero si quieres intervenir, por favor, cuando tú quieras. ¿Aló? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Estoy encantada con la clase, aunque soy de un área totalmente distinta del conocimiento. De escuchar al profesor Santiago, me encantaría seguir sus cátedras. Sí, estoy encantada. Quisiera, a propósito del estado de excepción, desde el punto de vista legal, me llamó mucho la atención relacionarlo con el término de semipermanente, porque es de acuerdo con la relevancia del lenguaje que también ha destacado el profesor Santiago en su exposición. Es un poco riesgoso en realidad, tanto por los orígenes del estado de excepción como por toda la historia de estados de excepciones, porque el estado de excepción surge en Roma y está muy enlazado con la figura del dictador, que Sila fue digamos, el que entregó, revivió el estado de excepción como una forma de entregar poder para situaciones de emergencia en que no se podía seguir el conducto regular para la toma de decisiones. Y en este sentido es muy importante lo que Juan Diego decía respecto de en las situaciones de emergencia en el área de salud, quién toma esa decisión y si me gustaría saber a mí si el enfermero tiene la facultad de representar la orden que en el área militar, digamos, un subalterno tiene la facultad de representar una orden al superior. En este caso no sé cómo funciona la jerarquía de médico a enfermero y médico, pero me gustaría, sería interesante si pudiera el profesor Santiago desarrollar un poco ese tema también respecto de los conceptos de vida y muerte. Es muy importante que desde el área, desde el punto de vista del derecho y especialmente del derecho internacional humanitario y de conflicto armado, hay un concepto de privación arbitraria de la vida. Es decir, hay una legitimidad de privación de la vida, que es algo que me imagino que a ustedes como profesionales del área de salud les debe chocar un poco, pero sí, lo que no es legítimo y que es algo que ahora se está analizando también respecto de la situación que estamos viviendo con Ucrania, es la privación arbitraria de la vida. Esos son conceptos que me gustaría que el profesor Santiago pudiera desarrollar un poco, ampliar. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias por tu intervención. Santiago, cuando tú quieras. Sí, pues muchas gracias, Emilia, por las preguntas, que un poco insistimos en la complejidad, ¿no? del tema de la soberanía y de soberano. En cuanto al tema de las decisiones, pues podemos entrar en conflicto, sobre todo, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones a nivel de urgencia y de emergencia, y para ello nos pueden servir mucho lo que son los procedimientos, los protocolos que tenemos establecidos, pues, por ejemplo, frente a una RCP, en una parada cardiopulmonar, cómo actuar, ¿no? Pero al final la actuación, sí es verdad que cada profesional es responsable de sus actos, ¿no? Si tú consideras que vamos a poner un bolo de 50 miligramos de adrenalina intravenosa, pues y no está dentro de los protocolos, lo que tienes que hacer es no hacerlo. O sea, más allá de que si es verdad que hay una jerarquía, tienes que de alguna manera todo lo que se paute hay que
finalmente administrarlo, pero al final la decisión la tomas tú. Si tú crees con tus conocimientos científico-técnicos que eso no es correcto, no debes hacerlo. Y más allá de que sea una situación de urgencia o emergencia, al final siempre tienes tú la última posibilidad. Evidentemente eso tendrá consecuencias finalmente, tanto a nivel de asistencia como a nivel jurídica, y bueno, pues puede terminar expulsado de tu profesión, suspendido o inhabilitado, pero al final esas decisiones tienes que tomarlas tú, y si hay alguna actuación que tú consideras que no es correcta, pues no debe actuar en consecuencia. El tema de la legitimidad de la actuación de la vida y la muerte en la guerra, pues pone de manifiesto claramente el estado de excepción, ¿no? Y frente al estado de excepción, lo que venimos comentando, ¿no? La verdad que es un tema realmente apasionante, porque no deja de ser eso, pues lo que hablamos hace un momento, una aporía de difícil solución. Y a la hora de terminar en una guerra, ¿no? Pues si es legal, ¿no? Este estado de excepción, y si es legal matar al enemigo, ¿no? Pues cómo actuamos, ¿no? Y yo creo que una cuestión, pues que desde el marco jurídico, pues también se ha trabajado, ¿no? Y bueno, pues ahí están todos los convenios internacionales que se han intentado mantener, pero cuando llega luego los conflictos reales, esas cuestiones pues muchas veces no se están cumpliendo, no se están cumpliendo en esta guerra y en muchas otras, evidentemente, donde los civiles pues pagan también las consecuencias, no solo los militares. Y algo sobre la que la sociedad pues debemos sobre todo pues analizar y tomar medidas frente a estas cuestiones. En este sentido, por ejemplo, creo que es muy interesante, ¿no? También los planteamientos de Levinas, ¿no? Levinas, pues, que sufrió, como hablamos antes, en sus propias carnes el Holocausto, como al final, cuando salió de todo ese horror, se dio cuenta de que la ética, él la proponía como filosofía primera, ¿no? La importancia de la ética y ética política, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Al final es volver a lo mínimo, a esa ética mínima que yo creo que hay que reconstruir, ¿no? Y el estado de excepción pone en entredicho todo ello, ¿no? Porque son cuestiones que, claro, se quedan fuera de la legalidad, ¿no? Y yo creo que la verdad que debemos de seguir trabajando. Yo, la verdad, frente a ello no tengo una respuesta. Tú antes, Santiago, antes decías que la bioética no había surgido como disciplina solo a raíz de los éxitos tecnológicos del siglo XX, sino precisamente a raíz de cómo los éxitos tecnológicos terminan convirtiéndose en herramientas de muerte masiva, ¿no? En este caso me ha dado la impresión de que Emilia nos habla desde el campo de la jurisprudencia del derecho, ¿no? Y el concepto de crímenes de guerra, el concepto propio de los tribunales de Nuremberg. Es un invento posguerra, Segunda Guerra Mundial, precisamente porque se considera, ella decía, la privación arbitraria de la vida. Claro, porque va más allá del objetivo razonable que puede tener la guerra que se está produciendo. Entonces, cuando tú asesinas personas por un deseo independiente del motivo que ha generado la guerra, es cuando se puede empezar a pensar en conceptos como crímenes de guerra, ¿no? De todas maneras, Emilia ha hecho referencia a algo, por ir terminando, ¿no? Por ir cerrando esta maravillosa conversación que tenemos, pero claro, en Canarias son las 7:44, pero aquí son las 8:44 y ya son otras horas. En Colombia me pierdo un poco, Claudia. Pero bueno, quería conectar finalmente con este asunto de Sila, al que hacía ya referencia, ¿no? El dictador romano por antonomasia, en el que es la misma república la que nombra a Sila dictador. Esto es fundamental porque esto es lo mismo que pasa con nosotros. La república nos pone en el lugar. Nos dice, tú tienes que estar en esa puerta de urgencias, tú tienes que estar en ese paritorio. Y si hay una urgencia, decide tú. Claro, la cuestión es, Sila le dan el cargo para 6 meses, que es lo que estaba previsto en la legislación romana, pero se lo queda 2 años. Y además, durante esos 2 años, se dedica a hacer lo que se llamaron las proscripciones, en las cuales se apunta quién tiene que morir. La privación arbitraria de la vida, igualmente, ¿no? Y aquí, Emilia, fíjate, por si no hubiera quedado claro con la intervención de Santiago, quizá el enfermero no llega a ser nunca Sila, en el sentido de que siempre hay un médico que tiene la responsabilidad legal otorgada por la República de ser el dictador.
Pero claro, debajo del dictador hay un montón de gente que escribe en las proscripciones. Y el problema es cuando el dictador hace la vista gorda sobre esos nombres que están entrando en las listas y que no tienen nada que ver con una amenaza hacia la República, sino que obedecen a los intereses particulares de esos colaboradores del dictador. En ese sentido, los enfermeros podemos ser tan dictatoriales como Sila, aunque no tengamos el título, porque hay multitud de circunstancias en las cuales el médico te dice, ¿lo trasladamos? ¿Lo reanimamos? O que tú le insistes al médico en un sentido o en otro. Pues este hombre hay que ponerle una sonda nasogástrica. ¿Cómo nos vamos a ir al centro sin haberle puesto una sonda nasogástrica? Pues tú estás decidiendo sobre la vida de esa persona y sobre la de esa familia. Entonces, no sé si te sirve el ejemplo, pero parece ser que una de las cosas que llegó al terror la dictadura de Sila es que en esas proscripciones empezaron a entrar nombres de personas que no tenían nada, solo lo único que tenían era que el que los ponía en la lista era su enemigo. Y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo he experimentado muchas veces y creo que cualquiera de nosotros lo ha experimentado. Hay veces en el que tenemos mucho más poder del que quisiéramos. Pero claro, si te acostumbras, entonces estás perdido, ¿no? Ahí era la línea de la burocratización a la que yo te hacía referencia, ¿no? Cuando nos aprovechamos de la situación para acostumbrarnos al poder y no devolvérselo a la República a tiempo, como le pasó a Sila. Bueno, pues sin ánimo de extendernos, Santiago, ha sido un verdadero placer. Te doy la última palabra para que tú cierres nuestro seminario. Y bueno, os invitaré a todos, como es procedente, para la siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia y Santiago tiene la palabra para hacerlo. Nada, muchas gracias Juan Diego y muchas gracias a todas por estar ahí, por las intervenciones que han realizado y la verdad que ha sido un auténtico placer una vez más estar aquí con Juan Diego conversando, pero sobre todo también pues viendo un poco como al final el pensamiento, la reflexión también es algo que nos une. Pues gracias y espero verles pronto en Gran Canaria.